Y justamente desde el Congreso CIGEDIP los estamos saludando. Muchísimas gracias a todos los que están ya conectados a través de las distintas plataformas para estar enterados de todo lo que la Universidad Galileo está haciendo y específicamente en estos 2 días en los que estamos reunidas muchísimas personas a cargo de proyectos muy importantes y pues queriendo adentrarnos en la gestión y en la dirección de los proyectos a través de la experiencia y del conocimiento de grandes, como de hecho el primer expositor que tuvimos ya en este congreso y de hecho pues aquí ustedes lo están viendo, me encuentro con Raimundo. ¿Cómo te encuentras? Un momento. ¿Cómo estás, Raimundo? Qué gustazo, de verdad, poder estar contigo. Entender un poco, recién abriste con la primera charla y esa primera sensación es la que no me quisiera perder. Es decir, de tu lado tienes tanto conocimiento a través de tu experiencia en la gestión de proyectos que un poco puedes ir identificando quiénes te están escuchando, hacia dónde o qué es lo que están interesándose. Un poco en la parte de las preguntas pudimos identificar más eso. ¿Cómo te sientes de aperturar este congreso? Pero también, ¿qué es lo que percibes por parte de los asistentes? Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Como tú bien comentas, abrir el congreso pues para mí es todo un honor. Y bueno, realmente pues yo te puedo decir que pues la audiencia la sentí muy receptiva, mucho interés. Sobre todo, como tú bien pudiste ver las preguntas donde, oye, pues tengo mucho trabajo, ¿cómo le hago? No tengo tiempo para poder aplicar todo esto. Entonces, yo en lo particular me llevo que realmente sí quisieron ver cómo se puede aplicar lo que platicamos ya dentro de sus organizaciones. Entonces, realmente, pues un público yo lo sentí muy receptivo. Tú lo ves cuando asientan con la cabeza, tú ves las miradas. Entonces, creo que es una audiencia que pudo entender claramente el mensaje. Excelente. Raimundo, en tu caso, has sido parte de distintos proyectos, incluso a nivel institucional, gubernamental, pero luego, desde tu experiencia, te has dedicado a hacer consultorías por tu lado. Y una parte de tu charla hablaba muy interesante en cómo podían haber gestores de proyectos que pudieran utilizar herramientas de inteligencia artificial y quienes no, y cómo esto determinaba un punto importante. Entonces, cuando hablamos de incorporar tecnología hacia un proyecto convencional, como es que los consideramos la mayoría, porque nacen de prácticas más convencionales que las que ahora nos da la tecnología. ¿Cuál es ese primer punto? ¿Desde dónde crees tú que tendríamos que empezar si este fuera el día en donde dijésemos, bueno, hay que hacer algo, hay que incorporar tecnología? ¿Cuál es ese punto de partida? Yo creo que el primero tendría que venir desde la mentalidad, desde el mindset, porque al final del día, o sea, puede haber muchas posturas respecto a utilizar la tecnología hoy en día en gestión de proyectos. Puede haber la postura de que un director de proyectos diga, pues esas herramientas que existen hoy en día disponibles en el mercado como agentes de inteligencia artificial, pues no se utilizan, yo no las utilizo en mi trabajo, en mis proyectos. Yo utilizo las herramientas institucionalizadas, yo utilizo las herramientas que me piden que utilice, y yo sí siento que esa postura puede sesgar la parte de sumarse a utilizar pues el gran abanico de herramientas de inteligencia artificial que hoy existen. Si nos situamos un poquito en la posición de un project manager hoy en día, pues ¿cuál es su situación? Su situación es que está muy ocupado, su situación es que no tiene tiempo, su situación es que acaba su día viendo lucecitas y lo último que quiere es abrir una nueva herramienta para poder conocerla. Entonces, hay muchas barreras para que hoy en día un director de proyectos conozca nuevas herramientas y conozca pues las capacidades y las bondades que nos pueden ofrecer los agentes de inteligencia artificial que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí es un tema que, más allá de que tenga espacios diferentes para poder aprender las herramientas, es un tema, es un ADN que tiene que tener, es una capacidad que tiene que tener un administrador de proyectos, donde tiene que contestar cómo en mi día a día puedo yo empezar a utilizar estas nuevas capacidades o estas nuevas herramientas. Si, por ejemplo, estamos ahorita con una conferencia que viene Microsoft, va a hablar de Copilot. Propiamente, si hablamos de Copilot, y yo soy un líder de proyecto que está utilizando de manera institucional, por ejemplo, Copilot con Microsoft, ¿cómo puedo yo, o sea, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo aprovechar
las mayores capacidades de Copilot en mi día a día, pero no como con el mínimo esfuerzo voy a utilizar Copilot. Exactamente. Sí, la idea es desde la actitud precisamente enfocar esa dirección, ¿no? Muchas veces buscamos la comodidad a la hora de hacer el trabajo, que es por donde principalmente empezamos a adoptar la tecnología. Exacto. Pero luego empezamos a ver que hay procesos y resultados reales, y tú justo nos hablabas de las etapas de la incorporación de la tecnología a los proyectos y a las empresas. Estamos en una etapa donde adoptar la tecnología es mucho más moderado, el riesgo, como decías también, el impacto, es decir, no hay que hacer grandes transformaciones como en un inicio, y en un inicio hablamos apenas de hace algunos años, no es tanto. Pero, ¿cómo tú, desde la experiencia, y algo que vale la pena comentar también a todos los que nos están escuchando, formaste incluso una oficina, y si no estoy mal hablo de FEMSA, donde implementaste además una fábrica de software para la Secretaría de Economía, dirigiste programas de transformación de negocios de distintos clientes, es decir, has estado en el punto clave en donde se entiende que es deslizarse con el uso de algunas aplicaciones y tecnologías, o de repente definitivamente incorporar una transformación que nos va a llevar a darle un giro distinto a lo que estamos haciendo. Sí, la verdad es que, bien lo comentas, han sido proyectos pues complejos, han sido proyectos donde realmente pues uno puede imaginar el happy path de cómo hacer las cosas, pero ya que estás ahí, realmente pues es un tema de que tienes que entender cuál es el momento del cliente, cuál es el momento de la empresa, cuál es el momento de lo que se está buscando, ¿sí? E irlos acompañando. Yo siempre he creído que la administración de proyectos es el peor lugar para poder hacer amigos dentro de la empresa, porque ¿Qué es eso? realmente se trata de entregar resultados. Claro. Se trata de entregar resultados y se trata de hacer definiciones y se trata de poder tener alcances definidos, claro, colaborando con la gente, pero al final del día tiene que haber alguien que dé estructura a las cosas y aquí es el punto medular. Comentaste los clientes que acabas de mencionar. Al final el cliente tiene un problema, una necesidad. Y cuando llegas tú con un esfuerzo para poder hacer una consultoría de gestión de proyectos, una consultoría de transformación, pues tienes que cuadrar esa necesidad, ¿sí? En entregables, en fechas, en resultados esperados, ¿sí? En un mapa de ruta, ¿sí? Para que eso se cristalice. Bueno, para esto claramente hay herramientas en las que has podido ver esta forma de medir y que precisamente es de lo que relataba tu plática, ¿no? Pero claramente hay que hacer toda una introducción a cómo adoptarlo, a cómo hay una diferencia entre asistirte, utilizarlo o verdaderamente, algo que tú mencionabas, ejecutar un proyecto de transformación. Sí. Cuando hablamos de ejecutar estos proyectos, arrancar con un roadmap, a planificar a un año entero y decir, vamos a empezar a implementar estas herramientas. De hecho, había un ejemplo muy interesante que tú ponías que al final del año se podía decir, ¿y por qué no hicimos esto? Bueno, porque no estaba en el roadmap, podría ser la respuesta, ya tú nos hablarás de eso. Pero hay algo muy interesante, que la tecnología en sí te va a ir dando herramientas cada mes, cada trimestre, cada semestre, no digamos cada año. Entonces, hay que hacer un mapa muy flexible para esto, en donde yo te pregunto, entre el conocimiento específico del negocio y el conocimiento específico de la tecnología, ¿cómo coordinarías o cómo balancearías tú los conocimientos 50-50 de alguien que estaría gestionando un proyecto de transformación? Claro, muy buen punto. Yo primero te comentaría, es cierto, hoy en día la tecnología avanza a pasos nunca antes vistos. Podemos estar utilizando tal vez una herramienta que tiene inteligencia artificial y podemos incluso categorizarla como, pues esta herramienta no hace esto, porque para eso existe otra herramienta, ¿sí? Hoy está el concepto de micro-SaaS. O sea, micro-SaaS es una herramienta que hace específicamente solamente una cosa, ¿sí? Y nos habíamos casado hace algunos años con este concepto de, incluso pues podemos ver herramientas que yo quiero solamente, no sé, editar fotos, qué sé yo, y entonces vamos a encontrar una herramienta especializada en eso donde nos va a vender un modelo de suscripción barato para poder hacerlo. Pero hoy en día las herramientas con inteligencia artificial, sobre todo las pioneras, están rompiendo ese paradigma y estamos encontrando herramientas, como tú bien lo comentas, que pueden hacer más cosas. Entonces, la pregunta es, con esta velocidad,
Pues entonces, ¿Cómo nos preparamos para ¿Cómo un nos año? preparamos? Exactamente. O sea, ¿cómo vemos al futuro Muy buen si punto. recién estamos adaptando lo que pasó hace 3, 4, 2, un año, ¿no? Exactamente. Y déjame ahora hablarte del caso contrario. Hablando propiamente de la implementación de un ERP, ¿no? Que puede ser Microsoft, puede ser otra marca. Una implementación con ERP puede ser un proyecto de transformación o puede ser un programa de transformación. Y una implementación de ERP no lo puedes hacer en un mes. Claro. Entonces, estamos hablando de una estrategia que tiene que ver con tecnología, donde te va a llevar no solamente un año, te puede llevar más. Claro. Y la realidad es que tal vez a la mitad de la implementación no vamos a decir, bueno, pues es que ya cambió la tecnología, ya hay nuevos agentes, y ahora pues entonces lo que estamos haciendo lo vamos a hacer de manera diferente, ¿no? Entonces, aquí lo que te quiero comentar, que me parece muy interesante lo que dices, o sea, sí hay flexibilidad, sí hay herramientas que están cambiando constantemente, pero también hay estrategias muy bien consolidadas y muy bien marcadas, donde tú tienes claro hacia dónde vas en materia de tecnología. Y aquí el punto es saber tú qué quieres y saber qué es lo que tú necesitas. Por ejemplo, si estamos hablando de una startup donde día con día está cuestionándose su modelo de negocio, está cuestionando qué funciona, qué no funciona, pues obviamente a esa startup, a esa empresa que está empezando y que no necesariamente por eso quiere decir que no tenga revenues altos, etcétera, pues obviamente una estrategia a largo plazo en materia de tecnología como la implementación de un ERP en ese momento no sea la mejor opción. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, una empresa... Puede ahogarse la startup antes de que se termine de implementar esta estrategia de recursos, ¿no? Exactamente, vamos a la mitad de la implementación y resulta que la startup ya cambió su modelo de negocio, ya está viendo otras cosas. Pero ¿qué pasa con una empresa que tiene muy claro su modelo de negocio? ¿Sí? Tal vez una empresa de retail, ¿sí? Que tiene más historicidad. Porque hablabas de una parte muy importante que es la de medir, pero también el tener el recuento de todo lo que hemos producido. Y claro, hay una diferencia entre una compañía y una startup. Muchas veces puede ser incluso ese conocimiento de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Exactamente. Y ahí justo es el tema de saber claramente qué busco y qué estrategia tengo. Porque mi estrategia puede ser, yo conozco muy bien, en un ejemplo, yo conozco muy bien mi modelo de negocio, conozco muy bien a mi cliente y yo quiero iterar para poder identificar cómo la tecnología me puede potencializar con mi cliente. Es una estrategia, pero tal vez mi otra estrategia es, yo llevo con mi empresa familiar 20 años trabajando y yo tengo claramente que si yo automatizo este proceso, voy a romperla completamente. Entonces, ¿qué sucede? Ha sido tu dolor de cabeza por años, finalmente lo resuelves, pero es porque conoces más el negocio en sí. Exacto. E identificas la herramienta de la tecnología adecuada para tu necesidad. Es como ir a comprar, no sé, un pantalón, ¿no? O sea, ya sabes exacto el que quieres, es más fácil que de repente ir a ver qué tiene todo el mercado disponible para ti. Exacto, y si conoces más tu negocio, tu cliente, lo tienes consolidado, tu modelo de negocio está probado, entonces ahí sí tú pones tu estrategia tecnológica y sobre tu estrategia tecnológica tú puedes ir agregando estas nuevas características que van saliendo en otros lados. Lo comentábamos hace rato, tal vez si mi estrategia es casarme con Microsoft, pues y sale tal vez ahora una modalidad de que con videos que se pueden ver muy bien, etcétera, pues entonces yo volteo a ver con Microsoft cómo puedo agregar esa nueva característica que hoy está disponible en el mercado para poder agregarlo en mi cadena de valor. Pero ya mi estrategia fue sobre Microsoft o sobre cualquier otra herramienta. Claro. Entonces, sí es un tema de qué tan maduro tienes tu modelo de negocio, qué tan consolidado lo tienes para saber cuál es el horizonte de a dónde vas a voltear a ver con tecnología. Excelente. La plática podría ir a mucho más y es por eso que esto también se extiende incluso a un congreso. Así que pues para que ustedes sepan, vamos a seguir pudiendo interactuar mucho más que con algunos otros especialistas que también nos están acompañando en este día. Hoy Raimundo pues tuvo ya pues, todo este conocimiento sin ninguna reserva para dárnoslo y estoy seguro que en la práctica y las experiencias nos deja una conclusión que a mi aprendizaje personal es esta: hay que tener objetivos claros, hay que saber medir lo que tenemos, lo que nos falta y lo que queremos, y finalmente creo que no está para nada mal el especializarse en un conocimiento, en un mundo en donde todo puede ser tan generalizado. Una pregunta que te iba a hacer era la de directores o gerentes de proyectos especializados o generalizados. ¿Hacia dónde apuntas tú? Tal vez sin necesidad de ampliarlo a una gran discusión,
¿Cómo podrías tú cerrar con una invitación a todos desde esta pregunta? Muy buena pregunta, pues a conocer su negocio, a que volteemos a ver con una mano izquierda sí las metodologías, sí los modelos, sí las herramientas que se tienen, pero con la mano derecha, ¿sí? Conocer el negocio, conocer la operación, ¿sí? Conocer al cliente. Porque el mejor project manager es el que conoce a su cliente, el que conoce el negocio. Y en base a eso puede saber qué herramienta, qué metodología, qué práctica funciona. Y la puede adaptar a las necesidades puntuales del negocio. Excelente. Aprovechar la tecnología como un móvil para llegar a nuestro fin y no necesariamente como el fin. Exactamente. Así que bueno, seguimos con mucho más desde estas plataformas y por supuesto desde el CIGEDIP anunciándoles a ustedes lo que viene minuto a minuto.